Capítulo 6. El sexto sentido. 1. Contemplación. Imagina la siguiente trama de una serie televisiva. En la cumbre del G20 de Berlín, un atentado con drones cargados de explosivos devasta el centro de conferencias. La organización detrás del ataque, una red terrorista internacional conocida como Ojo de la Tormenta, busca sembrar el caos geopolítico y debilitar gobiernos clave. Las agencias de inteligencia de varios países acuerdan formar un comando antiterrorista denominado Grupo Especial de Respuesta Global, GERG. Seleccionan para esa unidad de élite a Vinny, Lena, Nat y Duke, por su combinación única de sus habilidades, experiencia y tenacidad en situaciones extremas. Cada uno aporta una perspectiva diferente al equipo, formando un conjunto letal capaz de enfrentarse a amenazas globales. Vincent DeMarco, Vinny, tras su retirada del ejército, ganó notoriedad por su participación en misiones encubiertas, siendo un lobo solitario implacable. Su lealtad es inquebrantable, pero su carácter violento y orgulloso lo coloca constantemente en situaciones peligrosas. Elena Morales, Lena, se destacó como médica voluntaria en zonas de conflicto, siendo la primera en responder en emergencias humanitarias. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su valentía en situaciones críticas la convirtieron en un recurso invaluable. Además, su conocimiento médico y habilidades quirúrgicas la hacen esencial en operaciones clandestinas. Natalia Serrano, Nat, se ganó la reputación de ser la mejor espía en el mundo del crimen organizado y la inteligencia. Su perspicacia y encanto, su habilidad para infiltrarse, su red de contactos en los bajos fondos y su destreza en el combate cuerpo a cuerpo la hacen esencial para obtener información vital. Duncan Harrington, Duke, es un veterano mercenario con un historial en operaciones clasificadas. Sus tácticas astutas, su capacidad para adaptarse a cualquier entorno y sus habilidades para la eliminación de objetivos lo convierten en un activo clave. Pero su falta de escrúpulos hacen de él un aliado poco confiable. Investigando los restos del atentado, el GERG descubre indicios de lavado de dinero vinculado a figuras gubernamentales influyentes. Mientras Vinny sigue el rastro de un sospechoso por las calles de Berlín, Lena trata a un superviviente que menciona un nombre clave. Nat penetra en redes cibernéticas y Duke, infiltrado como mercenario, obtiene información en una operación encubierta. La red los conduce a un encuentro clandestino en una mansión en los Alpes suizos, donde se revela que Ojo de la Tormenta es solo un peón en un juego de poder mucho más grande. La mansión de los Alpes es solo el principio. Descubren que el lavado de dinero financia una inteligencia artificial ubicada en una isla remota del Pacífico. Colaboran con un antiguo enemigo, un hacker desencantado, para infiltrarse y desactivar la inteligencia artificial. Sin embargo, esta evoluciona mostrando la capacidad de manipular gobiernos y desencadenar crisis sin intervención humana, planteando la amenaza de un nuevo orden mundial sin control humano. En el último capítulo de la serie, Nat, desencantada con la humanidad, revela ser un agente doble. Vinny cae en servicio y Duke desaparece en las sombras. El equipo se desmorona mientras Lena se dispone a dar la vida por salvar el mundo. Los seguidores de la serie experimentarán distintos sentimientos hacia cada uno de sus personajes. Puesto que se trata de una ficción, probablemente el más resolutivo sea quien atraiga mayores simpatías. También es posible que el sentimiento venga motivado por la afinidad temperamental. Los más proactivos se sientan identificados con Vinny y los amantes del riesgo con Nat. Los viejos rockeros se sientan atraídos por Duke y los más sensibles por Lena. Pero si superamos esa actitud superficial evasiva o narcisista autoproyectiva y les dirigimos una mirada libre de todo interés, el sentimiento que provoca cada personaje cambia. Ya no son decisivos sus habilidades, su liderazgo, su papel o su desenlace. Sentimos cuánto se aproxima cada uno al ideal de persona que encontramos en nuestro subconsciente.
Adoptamos una actitud interesada hacia las personas y las cosas cuando las percibimos como medios para alcanzar nuestros fines. Los animales solo tienen actitudes interesadas porque conocen la realidad en cuanto afectante. Los hombres, en cambio, somos capaces de interesarnos de forma desinteresada, cuando nuestros intereses se centran por entero en el objeto. Contemplar es mirar con un interés desinteresado. Interés porque supera la superficialidad de la mera evasión. Desinteresado porque no busca ninguna utilidad material o afectiva. Este tipo de mirada no es propia de una comedia o un thriller, pero sí de una obra de teatro o una tragedia. Y aún más es la característica de las relaciones personales reales, de vecindad, de amistad, familiares, etc. La contemplación es una mirada desinteresada. No busca el análisis o el uso. Reconoce que el objeto contemplado posee un valor en sí mismo. Percibe una cosa que resplandece por encima de su coseidad, de sus cualidades materiales. Capta un contenido inteligible que resplandece sobre el dato sensorial y que exige ser contemplado y no instrumentalizado. Este valor intrínseco de las cosas es lo que se denomina belleza. La contemplación de la belleza produce una sensación placentera. No un placer sensorial, como el de un baño en la piscina un caluroso día de verano o una taza de chocolate una fría tarde de invierno. Tampoco meramente intelectual, como el de un crucigrama o un sudoku. El placer que provoca la contemplación de un rostro, una flor o un relato es sensorial e intelectual a la vez. Dicho de otra manera, el placer de la contemplación no es un placer debido a un estímulo sensible o intelectual, sino un placer del objeto, del valor que se le reconoce en sí mismo. Estamos hablando de sentimientos espontáneos, no reflexivos, pero racionales y justificables. Es decir, de un conocimiento emocional. ¿Cómo se explica esto? Dietrich von Hildebrand elaboró una clasificación de los sentimientos por su objeto. Distinguió dos grandes grupos según estuvieran meramente causados o, por el contrario, poseyeran un motivo racional. A los primeros los llamó no intencionales y los subdividió en corpóreos y psíquicos. Los corpóreos son las voces del cuerpo, como las inclinaciones naturales, los deseos y los estados corporales, como el placer, el dolor o el sueño. Los psíquicos son los estados de ánimo que no responden necesariamente a un motivo racional, como por ejemplo puede ser la luna llena, y pretenden importar más de lo que les corresponde. Si adquieren tal intensidad que amenazan con silenciar la razón o dominar la voluntad, se denominan pasiones. Los sentimientos intencionales, por su parte, son los afectos que experimentamos ante lo que es valioso o perverso en sí mismo. No en cuanto me afectan, sino en sí. Pueden ser enérgicos, si poseen un contenido vital, como el poder o el poseer, e impulsan a la acción, o bien tiernos cuando nacen de experiencias afectivas de amor en todas sus formas. Paternidad, filiación, amistad, matrimonio, e impulsan a la interpenetración del propio alma con el alma del amado. Siguiendo esta clasificación, podemos decir que la contemplación personal, es decir, mirar a otra persona con interés desinteresado, produce un afecto intencional tierno, un sentimiento que posee una doble dimensión, objetiva y subjetiva. Percibe un más o menos en el modo como la persona, objeto de contemplación, realiza el ideal humano. Y a la vez manifiesta el tipo de persona que es el sujeto mismo que contempla. Veremos estas dos dimensiones
objetiva y subjetiva de la contemplación. La afectividad tierna no procede de las inclinaciones naturales que tienden a su objeto ciegamente. Tengo hambre o tengo miedo y eso tiende hacia la comida o hacia la huida, de manera ciega, de manera irracional. Tampoco procede la afectividad tierna solo de la razón, que capta la realidad en cuanto inteligible, pero solo de manera fría, formal. Tampoco de la sola voluntad, que capta lo real en cuanto deseable. No, la afectividad tierna es un conocimiento emocional. Revela que en el interior de la persona, de cada uno, hay un punto donde las potencias materiales y espirituales coinciden, se interseccionan. Un centro donde los sentidos se inteligencian, si se puede decir así, y la inteligencia se sensorializa. Un sexto sentido racional que llamamos corazón. Es el centro de la persona, el conjunto de la persona, y por eso se dice que una persona vale lo que vale su corazón. El corazón participa de la sensibilidad y de la razón, de los dos. Y está a mitad de camino entre ambas. Por eso escribe Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Incluye la razón, pero la supera. Experimenta sensiblemente un contenido intencional. Aprecia lo real en cuanto valioso en sí mismo, como la superioridad del sacrificio de Helena sobre la doblez de Nat. Es una especie de centauro de materia y espíritu. Muestra que el ser humano consta de dos principios unidos en una misma sustancia. Somos alma-cuerpo o espíritu-materia. 2. Belleza. La simpatía o resquemor, la admiración o indignación, la alegría o tristeza que nos provocan las series responden en primer lugar a lo que objetivamente ocurre. Traición, heroísmo, doblez, violencia. Vinny es violento y orgulloso, y Duke un mercenario poco fiable. Mirados con interés desinteresado, estos personajes provocan sentimientos negativos. ¿No nos gustaría estar rodeados de personas así? Esta impresión no es fruto de la formación religiosa o moral recibida en la familia o en la escuela. Es espontánea. Intuimos que no es la mejor versión del ser humano. Más bien reconocemos a una persona herida, degradada. No querríamos que nuestros hijos o amigos fueran así. Una roca de cuarzo, un abeto o un león no son pura materia, son materia ordenada. Poseen un principio organizativo que permite entender lo que cada uno es. Cada criatura sigue un patrón que la ciencia descubre y la tecnología aplica. Ese principio inmaterial que ordena a los entes materiales es lo que se denomina forma o esencia. Si conocemos la forma de algo, sabemos no solo lo que es, sino lo que debe ser. Algo es ordenado cuando tiene todo lo que le corresponde. Por eso valoramos la integridad y la armonía de las cosas. De un león esperamos que tenga 4 patas y de un ave que vuele. Esa forma de lo real y su integridad en cada sujeto en particular es lo que llamamos belleza. La belleza, por tanto, es una propiedad con fundamento en la realidad. Ha de ser actualizada por el sujeto contemplativo, pero no es puramente subjetiva, sino un orden sensible. Por eso, la belleza forma parte de la vida intelectual. Cuando digo que algo es bello, lo que describo es el objeto, no mi estado de ánimo. No lo expreso como una opinión particular, sino como un veredicto vinculante con el que debería estar de acuerdo toda persona racional. Por eso Santo Tomás afirma que solo perciben la belleza los sentidos más cognoscitivos, la vista y el oído. Todas las cosas poseen una cierta forma.
una esencia y por tanto alguna belleza. Un paisaje, un animal, una persona, un objeto, una obra de arte, una idea abstracta, una demostración, una acción, una palabra, un color, una flor, un rostro, una melodía e incluso alguna muerte. Por eso se dice que la belleza es una propiedad trascendental, que lo poseen todos los seres. Pero por su contenido intencional se puede establecer una jerarquía de bellezas según dos criterios: el valor de la forma de cada cosa y la perfección con que la realiza. Forma e integridad, forma y perfección. Estos son los dos criterios para establecer, para valorar cuánto de bello es algo. Así podemos decir que los seres animados poseen una belleza superior a los inanimados, porque están organizados y no son mera yuxtaposición de elementos. Y dentro de los seres vivos, los animales poseen una belleza superior a los vegetales, porque realizan más operaciones de las estrictamente necesarias para la supervivencia individual o de la especie. Y en la cumbre de las formas de vida está el hombre. A diferencia de los demás animales, creamos nociones, formulamos proposiciones, construimos razonamientos, añadimos el conocimiento intuitivo, figurativo, aritmético, musical. Deseamos ciertos bienes de modo espontáneo y otros a propuesta de la razón. Tenemos la capacidad de conocer lo real y de querer lo bueno en sí mismo, no solo para mí. Por eso podemos reconocer motivos por los que vale la pena sacrificar la vida. Somos capaces de una vida excéntrica. Poseemos una subjetividad que nos hace autoconscientes y libres. Un centro espiritual que nos saca de la total determinación de la materia. Un yo irrepetible y por tanto de dignidad absoluta. Esta misteriosa composición de alma y cuerpo, los filósofos griegos la formularon así: el alma es la forma sustancial del cuerpo. Es decir, hace del cuerpo humano un tipo especial de materia, no solo organizada, ni solo sensible, sino espiritualizada. Esta unidad de materia y espíritu hace del ser humano el misterio más bello de la creación. No sabemos lo que es la materia, no está compuesta como un muro de ladrillos, sino que su estructura básica es energía. No sabemos lo que es un espíritu puro, es decir, una razón y una voluntad no mediada por un cuerpo. Aún más misterioso es un alma-cuerpo, que une la dimensión material y la espiritual. Esta doble dimensión del hombre hace que también posea un doble tipo de belleza. Decimos es una persona bellísima para referirnos a su belleza exterior, que se percibe a primera vista y se puede manipular, como sabe muy bien la industria de la cosmética. En cambio, cuando afirmamos es una bellísima persona, aludimos a su belleza interior, que se capta dramáticamente, es decir, con el trato, y no es manipulable. Ambos tipos de belleza son compatibles, complementarias, pero independientes. El ser humano es el más bello de la creación, por tanto. Por eso las historias nos gustan más que los reportajes de animales. Los pueblos guardan memoria admirada de sus más importantes antecesores, fundadores, inventores, literatos, artistas, políticos, deportistas. Se les dedican calles, se les levantan monumentos, se escriben sus biografías. También recordamos con veneración sucesos singulares cargados de un valor intrínseco. Momentos estelares de la humanidad es uno de los libros más populares de Stefan Zweig. Consta de 14 microrrelatos históricos, algunos épicos, como el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa o la composición del Mesías por Händel, pero otros trágicos, como la huida del hogar familiar y muerte de Tolstoy, o el fracaso de Wilson en lograr una paz en Europa, o el fusilamiento simulado de Dostoyevski.
Sin embargo, como ya vieron los griegos, conviene distinguir entre dos tipos de acciones humanas. Actos de tipo instrumental, como trabajar o comer, que no realizo con todo el ser, y relaciones en las que otro yo, es decir, un tú, me sale al encuentro, reconoce en mí a alguien de dignidad absoluta y correspondo de la misma manera. Esta relación yo-tú solo nace con un acto de todo el ser. Y precisamente en ese decir tú, llego a ser yo. Lo llamamos amor. Las ciencias del hombre concluyen que el amor es el fin de la vida, el acto superior del ser humano. La voluntad lo desea como el mayor bien, y el corazón lo percibe como la realidad más bella sobre la faz de la tierra. Verdad, bondad y belleza testimonian que el ser humano es un homo amans. Esta es la verdadera esencia o forma del hombre, un homo amans, un ser amante. El amor constituye el criterio último por el que juzgamos que alguien realiza en mayor o menor medida el ideal de persona. La compasión y el sacrificio de Helena, en la serie que comentamos, es el motivo por el que nos causa admiración y la valoramos por encima de los demás personajes de la serie. En plena dictadura del relativismo, la contemplación, la belleza y el corazón se revelan como los últimos disidentes, los resistentes. Su carácter híbrido, corporal y espiritual al mismo tiempo les otorga mayor resistencia a la ideología. Se cuenta que cuando Galileo se vio obligado a negar la visión heliocéntrica del mundo, añadió: Epur se mueve, a pesar de todo se mueve la Tierra. Que hoy podríamos parafrasear frente al dogma relativista: Epur esplende. A pesar de todo, cada persona está envuelta en una luminosidad propia y distinta. 3. El corazón. Los sentimientos psíquicos están por debajo de la libertad. El miedo o la envidia se padecen involuntariamente. En cambio, los sentimientos espirituales están por encima de la libertad. No basta con desearlos. En la esfera moral, la voluntad es la facultad más importante. En la cognitiva es la inteligencia. Sin embargo, la afectividad espiritual no está al alcance de la inteligencia ni de la voluntad. La contrición profunda, un amor ardiente y profundo, la conmoción ante un acto de caridad son un don que ha de ser acogido por la totalidad de la persona. Ya dijimos que la contemplación posee una doble dimensión, objetiva y subjetiva. La contemplación manifiesta una cualidad real de la persona contemplada, pero a la vez revela el tipo de persona que es quien contempla. La percepción de la densidad amorosa de alguien requiere en quien contempla una cierta afinidad con el amor. La percepción de la belleza se produce por connaturalidad, mediante un sentido común aplicado al amor. Solo es capaz de mirar con interés desinteresado quien tenga experiencia del amor. Quien no sea amado será incapaz de una mirada desinteresada, y quien no ame no podrá mirar con interés. El amor y la capacidad de contemplarlo tiene, por tanto, una estructura tú, yo, tú. Vamos a verlo. En primer lugar, tú, yo. El desamor dibuja un círculo vicioso. El hombre es un extraño ser que necesita no solo un nacimiento físico, sino además ser bien aceptado para poder afirmarse y existir. La primera mirada de la madre marca para siempre al recién nacido. Luego necesita caricias, cuidado, amor entre algodones durante años para crecer sano. Quien no lo recibe lo busca desesperadamente y se hace egoísta.
En un colegio es fácil reconocer al niño con carencias afectivas porque busca llamar la atención. Lo contrario del egoísmo es el amor propio, que nace del ser amado mucho y bien. La humildad no consiste en odiarse a sí mismo, sino en olvidarse de sí mismo. Pero el amor es un don. No puede obtenerse por uno mismo. Es el negativo de la lógica comercial. Se ofrece y se recibe gratuitamente. La hermosura, la elegancia, la riqueza, la fama, el poder no bastan para conseguir un verdadero amor. Incluso pueden ser un obstáculo, porque inducen a desear aquello y no a amar a la persona misma. Este círculo vicioso del desamor, necesitamos amor y si no lo recibimos entonces lo buscamos, pero no lo podemos encontrar porque es un don, no se consigue con las propias fuerzas. Este círculo vicioso solo puede romperse desde fuera, por la irrupción de alguien que ame gratuitamente. La autoestima conjuga no la primera sino la segunda persona del singular. Tú me amas, luego soy amable. La llave hacia el yo está en el tú. Un tú que me diga con su propia existencia es bueno que existas. Entonces se activa el amor en mí y soy capaz de aceptar al tú y al mundo. Un círculo virtuoso, contrario al vicioso del desamor, que tiene su principio en el tú. Así lo expresa poéticamente Pedro Salinas. Cuando tú me elegiste, el amor eligió. Salí del gran anónimo de todos, de la nada. Hasta entonces nunca era yo más alto que las sierras del mundo. Pero al decirme tú, a mí, sí, a mí, entre todos, más alto ya que las estrellas o corales estuve. Posesión tú me dabas de mí al dárteme tú. No obstante, es preciso dejarse amar, no basta con que nos amen. Ser muy amado es muy desestabilizador. Por eso se dice que en este mundo el amor no es amado. Escribe Carlos Cardona, sucede alguna vez que una persona se muestra bastante capaz de dar y a la vez incapaz de recibir. No solo no pide nada, sino que incluso no acepta don alguno, no quiere nada que no le sea rigurosamente debido. El amor hace vulnerable, nos hace indigentes de reciprocidad. Esa persona estaría manifestando un desordenado amor propio. Como escribió Nietzsche, uno de los ídolos de la posmodernidad, el soberbio es rebelde al amor, no se deja querer. Bien, esta es la primera dimensión de la estructura del amor. Un tú que me ama, un tú que genera un yo, una autoestima. Y la segunda dimensión es ese yo que se sabe amado y, por tanto, se vuelve capaz de amar. El yo-tú. La persona querida también puede padecer defectos afectivos, hipertrofias del corazón, como el sentimentalismo o la benevolencia desordenada, o al revés, atrofias del corazón, como el deseo de ser amado desordenadamente, la esclavitud de las pasiones, el intelectualismo, etc. Es preciso trabajar la mente emocional. Se necesita un estilo de vida compatible con la contemplación. Ya hemos visto que la búsqueda desordenada del placer y el éxito provocan adicciones y ansiedad. Han de prevenirse estas patologías fomentando las actitudes contrarias, el señorío, la ironía, el silencio. La prisa es activismo, provoca impaciencia, ansia y violencia. Se opone a la ternura. Por el contrario, quien vive el señorío es señor de sí y por tanto es capaz de administrar sus sentimientos. Es decir, guarda cierta distancia respecto a sí mismo. Es magnánimo, aspira a lo más elevado. La necesidad de éxito endurece la vida y el corazón. Lleva a vivir en la cabeza de los demás y por tanto en la inautenticidad y el fingimiento. Produce constante tensión y lleva a despreciar a quienes fracasan. La ironía, por contra, no se toma el éxito ni el fracaso demasiado en serio. Sabe relativizarlos, tiene mentalidad de deportista y no desea el éxito mezquino y a cualquier precio.
El ruido exterior aleja de los demás. Nos puede unir a miles de personas en una sensación rítmica, pero impide la comunicación personal. Si llega a invadir el mundo interior, también nos impide estar solos. El silencio no consiste en retirarse del mundo, sino en la atención al propio mundo interior que posibilita compartir con otros lo íntimo. El silencioso encarna el clásico ideal contemplativo que consiste en valorar lo profundo de la vida y distanciarse de la velocidad que lleva el mundo que lo rodea. Estas tres actitudes que son pues, tan básicas, el señorío, la ironía, el silencio, son como la cardiosfera, la atmósfera en que el corazón puede crecer. Pero además de un estilo de vida compatible, aprender a contemplar requiere maestros, o mejor aún testigos. Estos pueden ser de dos tipos: personas ricas interiormente o pobres materialmente. Aprendemos a contemplar por la amistad con personas ricas espiritualmente, en cuyas vidas resplandezca el amor con la suficiente intensidad como para provocar el deseo de imitarlas, la envidia. Aprenderemos a mirar con interés desinteresado, primero por afecto al testigo, y en la medida en que se va educando en la libertad, por amor al amor mismo. Esto se puede denominar experiencia de la grandeza, afinar el gusto, poseer criterios intersubjetivos. Los otros grandes maestros de la contemplación son las personas sufrientes, los pobres materialmente, los pobres de cosas materiales, pero también los enfermos, los ancianos, los tristes, los que están solos, los materialistas, los que no tienen sentido para la vida. Ellos son los mejores coaches del corazón. Junto al sufriente se aprende a compadecer, padecer con, a consolar, a eliminar la soledad, a misericordiar, a poner en nuestro corazón sus miserias. El hipotético programa de una academia de contemplación debería cursar su primer año en Calcuta, el segundo en una institución de caridad occidental y el tercero en el propio ambiente. Quise mucho a un gigante que encontró su vocación como voluntario crónico en Calcuta y cada vez que regresaba a Occidente sentía indignación de nuestro descontento. Pero con el tiempo llegó a mirar al Homo consumens con los mismos ojos de misericordia con que en Calcuta atendía al leproso. La novela El idiota de Dostoyevsky narra la historia del príncipe Miskin que dedica su vida al servicio de la belleza pura. Natasha, que es la mujer de éxito en San Petersburgo, se enamora de él, pero al conocerle realmente se aleja para no hacerle daño, porque no tiene ni mucho menos la pureza moral del príncipe. Y se despide diciéndole: adiós, príncipe, es la primera vez que he visto a un hombre. Acabamos. Fue Rick quien empujó a Elsa a subir al avión que lo separaría definitivamente en Casablanca. El amor auténtico así lo exigía, pero Rick supo ver con claridad que lo compartido entre ambos permanecería eternamente en sus corazones. Siempre nos queda París, dirá. Aquellos momentos en los que la compenetración fue total en París y tenían sensación de libertad, siempre permanecen. Este mítico final de la película Casablanca condensa todo lo tratado en este capítulo. Siempre nos queda la belleza.